Lo que quiero decir con todo esto es que yo siento que la agenda ambiental se ha impuesto es porque estamos viendo que ya nos está afectando muchísimo más y le estamos pidiendo más a nuestros políticos y gobernantes. Ya sí nos toca empezar a hablar de eso y nos toca informarnos, hablar de eso y contar y revelar y mostrar cómo decisiones de personas están afectando el medio ambiente y la forma en que nosotras vivimos. Mucho más. Y creo que pues todo lo que ocurrió esta semana con el director, exdirector de la FM, pues muestra, y las conversaciones que se han dado alrededor de eso, creo que sí nos muestran que desde el periodismo tenemos que empezar también a pensarnos en cómo ponemos la agenda ambiental en el centro del debate porque es una necesidad, tal y como es una necesidad que pongamos temas económicos en el centro del debate, por ejemplo. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Hoy estoy emocionado porque estoy con Tatiana Duque. Y Tatiana es alguien con quien yo desayuno casi todos los días, pero en realidad nunca nos hemos conocido en persona. Ahora les voy a explicar por qué. Muy rápidamente les cuento, Tatiana es periodista de la Universidad Santo Tomás, tiene una maestría de estudios políticos internacionales de la Universidad del Rosario. En términos de experiencia laboral, Tatiana ha sido periodista en algunos de los medios de comunicación más influyentes de Colombia, como El Nuevo Siglo, RCN Radio, Caracol Radio y Blue Radio. Fue asesora de comunicaciones del Ministerio del Interior y trabaja en La Silla Vacía hace 8 años, donde empezó como periodista y actualmente es editora y es la conductora de un espacio que es súper chévere y que yo escucho todos los días, que se llama Huevos Revueltos con Política. Tatiana, bienvenida a Poder Ambiental. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación y esa introducción. Yo sí, no, ahora me doy cuenta que sí, creo que desayuno con mucha gente y nunca las conozco, entonces es muy chévere estar acá. Súper. Y esperemos que desayunes con cada vez más personas con base en esto. Seguro. Cuéntanos si te parece, empecemos precisamente con qué es Huevos Revueltos con Política. Huevos revueltos es la apuesta de la silla vacía para poder insertarnos en la cotidianidad de las personas que les interesa saber datos políticos todos los días. Es el podcast diario de La Silla y es uno de los muy pocos podcasts en español que hablan de política, no solamente desde lo político electoral, que es lo más usual, sino también de otros poderes de las ramas del poder público, obviamente, pero también de movimientos sociales y ahora con todo lo de la COP también del movimiento ambiental, conflicto armado y poderes legales e ilegales. Eso es huevos revueltos con política. ¿Hace cuánto estás haciendo Huevos Revueltos con Política? Nosotros arrancamos, pues yo arranqué con la idea de huevos sobre noviembre de 2021, después de unos pilotos que presenté al comité editorial de La Silla. Nos pusimos la meta como medio de comunicación de salir al aire en febrero de 2022 para cubrir las elecciones al Congreso y las presidenciales de ese año. Y como nos fue tan bien, pues nos quedamos. Entonces oficialmente Huevos tiene 2 años. Vamos a cumplir 3 en febrero. Y entonces fue un espacio que nació coyunturalmente y se ha ido como instalando en la gente, como la luciérnaga, ¿no? Un poco que, Igual. pero sí, Pero pero, sí, digamos, sí, la luciérnaga nació en el apagón, ajá. entonces, y se quedó. Huevos nace en las elecciones, pero sí, podríamos decir que son inicios coyunturales, de acuerdo. Y entonces, Creo que ayuda mucho que Colombia es un país muy radial.
entonces tiene afinidad con los productos de audio y los productos sonoros. Y por eso también en Colombia pues hay una base de podcasteros y podcasteras muy amplia, pues siendo muy referente en Latinoamérica y eso creo que ayuda mucho pues la base radial que ha sido la audiencia colombiana por muchas décadas. Claro, sí, porque yo, por ejemplo, yo me despierto muy temprano en la mañana y yo agarro el celular y pongo a hacer un café y pongo huevos todas las mañanas, entonces es un ejercicio y además es lo primero que me sale, es increíble los algoritmos, pero es lo primero que me sale en YouTube a esa hora Qué todos los loco, días. sí. Sí, Es, y esas apuestas de estar en YouTube, que pues no solamente lo hacen quienes hacemos podcast, sino también ahora lo está haciendo mucho la radio, también viene a suplir, digamos, no sé, a una buena cantidad de personas que no les interesa, no quieren pagar Spotify o no lo bajaron porque tener un nuevo hábito o inculcar un nuevo hábito en una audiencia pues es demasiado, entonces estar en YouTube nos ha ayudado bastante. ok, y ya un poco en la dinámica de huevos revueltos, como es una cosa que es diaria, ¿tú cómo seleccionas los temas que aparecen en huevos? Ok, tiene que ver un poco con las notas que proponen las y los periodistas de La Silla Vacía. Tenemos un comité editorial que todos los lunes muy temprano nos sentamos a revisar qué vamos a hacer en la semana. La Silla Vacía no es solamente una página de internet, sino es multiplataformas. Huevos es como La Silla en podcast, pero también está en Instagram, en Twitter digamos, cada encargado y encargada de esas plataformas revisamos qué proponen los periodistas y de ahí salen algunas ideas, algunos enfoques. También hay mucho de agenda informativa diaria, digamos, de procesos que venimos siguiendo. No podemos cubrirlo todo, pero hay cosas que muy posiblemente en la página de La Silla o en La Silla Vacía no tenemos un periodista que hable de, no sé, los olímpicos o el poder del fútbol. Entonces, afortunadamente en Colombia tenemos muchos periodistas y muchas personas que tienen datos o análisis o se saben el detrás de cámara de ese tipo de poder tan específico que nos interesa y podemos armar algo dependiendo de la coyuntura. Por ejemplo, tenemos fechas que ya tenemos en un calendario en la cabeza y que sabemos que van a ocurrir cosas. Por ejemplo, no sé, el inicio de la COP16 en Cali o el día de las elecciones, del grueso de las elecciones en Estados Unidos. Son, por ejemplo, dos fechas que ya tenemos marcadas y que sabemos que tenemos que hacer algo ahí. Eh, Obviamente la agenda del presidente Petro es un tema, digamos, tenemos que estar pendientes y también las agendas legislativas del Congreso, del Congreso y de los, digamos, de poderes públicos. Te digo, no sé, la siguiente semana se tendrá que debatir y tendrá que salir la reforma laboral, por ejemplo. Entonces, la tenemos pendiente ahí cuando ocurra para ponerle el enfoque que queremos ponerle. O la votación de la ponencia del pliego de cargos a la campaña del presidente. O sea, ese tipo de procesos que hemos cubierto los vamos siguiendo poco a poco y podemos tener como una preproducción avanzada sobre fechas específicas. Hay otras que sí te lo digo, o sea, puedes llegar a las 5 de la tarde y decimos, no tenemos tema porque hoy no pasó nada, entonces empezamos a mirar sobre la marcha. Ese tipo de veces ya son cada vez más pocas. Eh, al inicio podían ser muchos más, pero ahora siento que hemos llegado a un punto en donde tenemos una producción, un tris más sofisticada, entonces podemos como tener varios temas al mismo tiempo cocinándose, para seguir con el tema de que huevos, cocinándose y ahí podemos pues adelantar producciones bastante rápido. Pero entonces no es todo, o sea, entonces si te entendí bien, hay unas cosas que están programadas y hay otras que son como de coyuntura. Sí, 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 sí. ¿Qué hace que una noticia sea noticia? Es decir, cuando algo es Mm, como noticia, es decir, porque digamos, noticia para huevos, por decirlo así. corre, sí, es Ok. decir, claro, porque algo no es noticia, sino, por ejemplo, para ustedes, entonces Mm, sí. pues eso yo creo que viene con el tiempo y como con
con el crafting, con la forma en que tú ya vas como puliendo tu misma habilidad, pero te lo pongo de esta manera para hacer un ejemplo y que se entienda. Un anuncio del presidente en Twitter no es un tema para huevos, pero muy seguramente va a ser un tema para todas las mesas de trabajo de radio de las mañanas. Y se pueden quedar horas hablando de eso. O un tema para huevos es cómo el presidente maneja sus comunicaciones a través de la cuenta de Twitter, que tiene un toque más de, este es un tema de poder y cómo él está manejando ese poder que tiene de saltarse el filtro de los medios de comunicación y pues si quieres ir más allá, entonces cómo le está beneficiando el algoritmo de Elon Musk a las cuentas tipo las del presidente Petro. Pero, por ejemplo, eso sí, yo lo tengo muy claro con mi equipo y es como un anuncio del presidente no es un episodio de huevos, a menos de que el anuncio sea voy a sacar al gabinete, que ya nos ha pasado. Eh, pero hay otras cosas que, digamos, o que pasó en primer debate del proyecto de legalización de la marihuana de uso adulto. Eso no es un tema para huevos. El tema para huevos será cuando por fin pase, cuando por fin sea ley. De hecho, hicimos un episodio de por qué no fue ley, cuando se cayó en el último debate, porque no alcanzó los votos. Y seguramente la noticia al otro día en los medios de comunicación fue se cayó, no se pudo, no sé qué, más que todo nuestra pregunta era ¿por qué no se pudo? ¿Cuáles han sido los cambios que han permitido que ya llegara a último debate? Es ponerle el toque de cuál es la movida de poder en esto que nos hace, en este tema en específico, en esta noticia en específico, que nos hace ver eh, si hay un potencial episodio de huevos o no. Y ahí van ustedes cultivando un grupo de gente que le interesa ese enfoque, ¿cierto? Sí. Entonces, que Sí, hemos sido muy afortunados de que a la gente le ha gustado y nos hemos podido insertar en la rutina de información de muchas personas porque sabemos que hay mucha gente como tú pues digamos lo sabemos por las estadísticas y métricas que tenemos y las encuestas que hacemos con nuestra audiencia que la mayoría nos escucha en las mañanas, la mayoría nos escucha mientras básicamente está yendo a su trabajo, se está preparando para salir, entonces no les quitamos tiempo y les damos, y lo que yo espero todos los días es dar datos. Creo que el el podcast diario es, o el daily, por decirlo así, es un formato dentro del podcast y que lo estamos creando momento a momento quienes también lo hacen. O sea, no soy la única ni aquí ni en, ni en el mundo, obviamente. Eh, y creo que sí hay unos parámetros distintos a lo que podría pensarse que es nuestra competencia, muy entre comillas, que podría ser la radio, y es que, pues, digamos, aquí en Colombia, pues, damos datos y mm, contamos una historia. No, ya para opiniones y cosas así, pues hay otros espacios y mesas de opinión y pues casi todas las emisoras de radio en las mañanas hacen eso, entonces queremos hacer algo diferente. chévere. Entonces, ahora vamos al tema ambiental. ¿Qué Ujú. tan seguido, qué tan frecuentemente cubren ustedes temas ambientales? Y cuando los cubren, ¿cuáles son los que más se mueven? No creo que tanto, a pesar mío, eh, no creo que tanto y creo que eso es también lo bueno de descubrir temas y procesos en los que podemos entrar y meternos. Este año, por ejemplo, La Silla lanzó La Silla Amazonía, que es una apuesta para cubrir los 8 departamentos amazónicos y empezar a averiguar y a entender y a explicar cómo se mueve el poder y quiénes son las personas que manejan, personas y grupos, ilegales o no, que manejan el poder para que se preserve o no la riqueza ambiental en el Amazonas, por ejemplo, en los departamentos amazónicos. Ese tipo de apuestas editoriales nos enriquece mucho para entender que podemos meternos por ese lado. Previamente a eso, eso salió, lo lanzamos en agosto, si no estoy mal, y previamente a eso nos habíamos enfocado en algunos momentos en la preparación logística de la COP. Yo creo que hasta hace muy poco fue que empezamos a hablar de temas ambientales, también porque creo que aquí sí hay que ser totalmente transparentes con la audiencia y es, esto no era un tema que entendiéramos desde el puesto donde estoy, porque toda mi vida
hablado y reporteado de política electoral pura y dura. Y el avance de las agendas medioambientales que afortunadamente se han insertado muy bien, por muchas cosas se han insertado en las agendas informativas, nos han permitido despertar la curiosidad y la necesidad de poder hablar de eso y explicarlo bien. Y en relación a cómo les van esos temas, pues, a ver, obviamente cuando tú estás en la coyuntura y cuentas una historia sobre, no sé, si la noticia del día fue, me voy a inventar algo, pero noticia que va a ser y es cuando arranque el juicio de Álvaro Uribe, ahora sí, o el de Nicolás Petro, pues si tú sales ese día que va a arrancar con un episodio de eso, pues se te van a disparar las vistas. Si es un tema de nos faltan 3 semanas para la COP y le quiero contar cómo llegamos a esas negociaciones, pues va a ser un huevo con unas vistas de la media, o sea, las que nosotros esperamos. Pero así que lo hayan toteado todavía, no lo hemos encontrado. No, no te voy a decir que se las totean. Oye, y entonces, ahorita tú estabas hablando, utilizaste un término que era política pura y dura. ¿Tú crees que lo ambiental se ha estado metiendo más en la política pura y dura? Es decir, que lo ambiental influye más en la política pura y dura. ¿Te lo encuentras más ahí? Em, Me gustaría decir con más certeza que sí, Ajá. pero siento que todavía no. Por una sencilla razón, y es algo que, por ejemplo, reflexionando en Bogotá, y lo digo en Bogotá porque lo que sí hemos tenido este año, en Bogotá han sido conversaciones sobre el medio ambiente por lo que ha pasado alrededor. Es decir, como Ujú. en enero se nos quemaron los cerros y estamos en octubre y es muy posible que el racionamiento ahora sí sea duro y sea mejor. Pero, por ejemplo, se nos ha insertado ahora porque, y esto lo conversaba con personas de la misma alcaldía y era como yo no recuerdo que la agenda ambiental estuviera en algún momento en ningún debate, ni en ninguna conversación pública de los candidatos, ni tampoco recuerdo que el entonces candidato Galán la haya puesto en algún tipo de debate, independientemente de que lo tuviera en su plan de gobierno. Y con esta anécdota lo que quiero decir es que yo siento que a los políticos les han impuesto la agenda ambiental porque la están viendo y porque se le está desbordando. De otro Ah, modo, no la tendrían. No sé si los municipios alrededor de la Mojana Sucreña, por ejemplo, tengan políticos que impongan esa agenda ambiental o que la agenda ambiental les imponga a ellos. Yo creería que no, porque, digamos, las lógicas electorales se mueven de una manera diferente, tanto allá como acá, y no son lógicas basadas en, ok, pensemos cómo va a ser el plan ambiental para X o Y región. Lo que quiero decir con todo esto es que yo siento que la agenda ambiental se ha impuesto es porque estamos viendo que ya nos está afectando muchísimo más y le estamos pidiendo más a nuestros políticos y gobernantes. Solo por darte un dato, de los 16 gobernantes en los 8 departamentos amazónicos, 8 gobernadores, 8 alcaldes de capital, solamente 2 tenían bandera ambiental. El resto no. Eso nos dice algo también de cómo se hace la política, de cómo elegimos a nuestros gobernantes y cuáles son las agendas que nos están poniendo. Y ni siquiera en los lugares que se suponen que son el pulmón del planeta, ese tema o al menos está poniendo la agenda electoral. Y yo creo que esto ya sí o sea, ya sí nos toca empezar a hablar de eso y nos toca informarnos, hablar de eso y contar y revelar y mostrar cómo decisiones de personas están afectando el medio ambiente y la forma en que nosotras vivimos. Y creo que eso apenas, al menos acá en el periodismo colombiano, apenas estamos empezando a darnos cuenta de eso. Y creo que es algo, pues, digamos que pudo haber sido más rápido, que pudimos haberlo visto antes, pero no lo vimos tan así. porque no afectaba a la gente y no era noticia, De ¿no? acuerdo, porque no se nos quemaba el cerro aquí al lado. Es que eso creo que ahí empezamos a ver cosas. Por ejemplo, no sé, el fenómeno de la niña, la maldita niña, como lo llamó Santos en 2011, Claro. nos puso a hablar un poco de, bueno, sí, va a haber más lluvias, pero lo comentaba con unos amigos, tal vez a tono un poco de queja
en general, de mí, del medio, de los periodistas y bla, bla, bla. Pues yo decía, el tema ambiental en Bogotá deja de ser noticia cuando vuelva a llover. Claro. No, no sé, tal vez yo me estoy equivocando, tal vez lo estoy viendo pues desde el marco donde yo me pongo, que es el marco de ver política, pero sí siento que nos falta mucho más. Y creo que pues todo lo que ocurrió esta semana con el director, exdirector de la FM, pues muestra, y las conversaciones que se han dado alrededor de eso, creo que sí nos muestran que desde el periodismo tenemos que empezar también a pensarnos en cómo ponemos la agenda ambiental en el centro del debate porque es una necesidad. Tal y como es una necesidad que pongamos temas económicos en el centro del debate, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Claro, y yo hacía una reflexión alrededor de eso que tenía que ver con que él decía que eso no iba a ser noticia, por ejemplo, cuando estuvieran tan cerca del inicio de las elecciones de los Estados Unidos. Y la reflexión mía es decir, él puede tener razón, pero lo que él está reflejando es la relación que tiene la sociedad con el medio ambiente, que solo nos duele cuando nos afecta. De Es acuerdo, más fácil ponerse bravo con el man que con uno mismo, ¿me de entendés? Es acuerdo. decir, No, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, a ver, sí, puede haber Laura Ardila, la columnista del Espectador, y autora de, pues, de muchas investigaciones políticas, y ya lo comentaba en esa columna del domingo, arrancando el mes de octubre. Y ella decía pues que no solamente, o sea, sí refleja un clasismo, sí refleja pues un racismo en las palabras que él dijo, pero también siento que también refleja una enorme ignorancia que no solamente es de esta persona. O sea, yo sí creo que hay muchos periodistas, y no solamente periodistas, ojo, o sea, hay mucha gente que realmente dice como no me importa que vaya a pasar en la COP 16. También porque, a ver, no nos hemos tomado el trabajo, y yo lo digo desde el lugar donde estoy, desde los medios de comunicación, yo siento que solo hasta ahora nos hemos tomado el trabajo como de decir, bueno, listo, a ver, veamos qué es la COP y qué es lo importante y que no sé qué. Claro, también por un tema de coyuntura. Yo no te lo puedo explicar en marzo porque pues en marzo ya para agosto, para octubre se puede olvidar, y yo entiendo completamente eso. Pero creo que sí se están viendo esfuerzos muy interesantes de expliquemos y por qué esto es importante, y cuáles son las trabas y cuáles son los juegos de poder que hay ahí, porque yo creo que si uno lo mira desde esa óptica también es muy interesante, y se puede también contar desde ese lado. Ahora, no quiero decir que no exista el periodismo ambiental en Colombia, porque sí existe. Lo que quiero decir con esto es que, digamos, no, la agenda ambiental no está todavía insertada en los medios, en muchos medios, o una conversación que se pueda salir, digamos, solamente de ciertos nichos. Y creo que bien, eso sí es lo que es la labor que sí tenemos que hacer de aquí en adelante, y es como sacarla de los nichos y ponerla en una conversación que la gente pueda entender, que la gente le pueda conectar, así como con el frailejón, que creo que ha sido brillante en eso porque ha claro. puesto a la gente a empatizar con ese tipo de ecosistemas, por ejemplo. Y entonces comparativamente, digamos que los contenidos ambientales que ustedes sacan por fuera de la coyuntura, ¿cómo comparativamente les va con temas que no estén en la coyuntura, pero que ustedes los pongan? Es decir, digamos, ¿qué tan interesada está la gente? Si en un capítulo de ustedes de medio ambiente, ¿cómo le va en comparativamente con otro que hable de otra cosa? Igual, igual, afortunadamente eso pues digamos como que no ha afectado. Tendríamos que estar muy en algo que llamamos en la redacción agenda lunática, como tenemos que estar muy en agenda lunática como para que no sea, para que no se mantengan las reproducciones. No, sale igual. Lo que te digo es sí, como si hay unos temas pues que la totean, siempre son temas que obviamente traen otro tipo de controversia, o sea, una investigación o algo así, pero la media de las reproducciones no baja si es un tema ambiental, lo Mm, cual es una buena señal también. Y es una señal también interesante como desde donde tú puedes agarrar esos temas, porque obviamente pues, se claro. puede hablar desde el tema incluso territorial, humanitario, de protección, de cuidado,
a nosotros nos interesa, pues digamos, cómo se toman las decisiones que nos van a impactar, por ejemplo. Eh, y eso ha funcionado. Vamos a ver cómo se sigue de aquí a la COP, pero no ha sido un descalabro ni nada de eso, no. Otra pregunta de lo que tú estabas diciendo ahorita, digamos, desde el abordaje. Yo, Ujú. yo soy ingeniero ambiental y yo me he encontrado con que la gente técnica ambiental tiene unas habilidades de comunicación terribles, o sea, todo lo explicamos de una forma muy compleja. ¿Qué tan difícil es enmarcar un tema ambiental? Es decir, ¿cómo? Yo creo que como con muchos temas, y aquí hay un ejemplo que, digamos, no tiene que ver con lo ambiental, pero que sí tiene que ver con otro tema que es complejo, que es la economía, y que lo ha funcionado o lo han hecho muy bien, y son las periodistas de economía para la People, que son esta triada de peladas brillantes, que son periodistas. No, uy, María Camila, perdóname si me vas a ver acá, pero yo no sé si algunos de ustedes es economista, creo que no, pero las tres son periodistas y Un lo que hacen es periodista, sí. traducir esto en un lenguaje muy sencillo. Y aún así hay veces que yo, cuando las invito a huevos, por ejemplo, yo como, wow, 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 más despacio, cerebrito, porque no estoy entendiendo. Eh, pero creo que esa traducción de lenguajes y de contenidos ayuda mucho a, 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 a llegarle a una audiencia más grande. Yo creo que en términos ambientales, algo que hemos, digamos, como que esta es una conversación editorial que yo he tenido con mis colegas, no solo en la silla, sino por fuera, es cómo hacer que la gente le interese el impacto ambiental de cierto tipo de cosas, pero tampoco que la vayas a asustar. Porque yo creo que también es muy estresante, y este es un fenómeno real, y el Reuters Institute lo ha contado año tras año en sus informes de cómo está el estado de los medios en el mundo, y es que la gente activamente está dejando de ver noticias porque le angustia. Y nada más angustiante que te digan que el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, el Armagedón ya llegó y estamos viendo el fin del mundo. Entonces creo que es una combinación muy complicada, muy retadora, muy emocionante también, entre cómo hago que me entiendas y cómo hago que no salgas corriendo. Y, Claro. y que también nos falta tenernos conversaciones difíciles, yo te lo digo, porque pues digamos, como que hay también una narrativa, y esto lo estoy hablando desde la total ignorancia, sino desde lo que he podido conversar y leer, y que me recomiendan las personas que sí saben de estos temas, que eso es lo rico de hacer huevos, que uno habla con un montón de gente. Entonces, eh, pero por ejemplo, ¿cómo hacer que la gente se acerque un poco más a vidas un poco más autosostenibles, un poco más, digamos, sin marcas de carbono, sin huella de carbono, por ejemplo, que te acerques a una vida un poco más ambientalmente amigable, sin que te estén poniendo encima la idea de si no reciclas se va a acabar el mundo, mientras la gente que tiene plata pues anda en jets? ¿Sí me entiendes? Es como, hay contradicciones también en las narrativas, y siento que la gente, como que la gente, a ver, la gente como, o sea, como nosotros como audiencia cautiva de historias ambientales también, y de medio ambiente y de biodiversidad, también tenemos que como saber cómo hablamos y qué contamos y cómo lo contamos. Eh, es una discusión que yo, insisto, yo creo que afortunadamente la COP está pasando para que nos pongamos esas conversaciones dentro del periodismo y dentro de quienes crean contenidos en general, pero sobre todo pues con lo ambiental, para que no sea pues la moda y ya. Bien, Saritica, en línea con lo de la COP, ¿tú piensas que la COP ha logrado mover la aguja en la conversación ambiental en Colombia? ¿Cómo es ese ejercicio de comunicaciones? Qué interesante. Yo creo que por coyuntura, pues digamos, van a venir 5.000 personas. Cali es, digamos, a Cali la escogieron como sede de la COP por razones políticas y también ambientales, una cosa muy interesante. Eh, Va a venir Lula, va a venir Claudia Sheinbaum, o sea, vamos a tener un top de personas, pues, clave para cubrir. Entonces yo creo que por coyuntura es muy, muy relevante y se ha puesto en la agenda. Yo no sé si
Esto yo se lo contaba a Laura Ardila hace poco y es como que sí hay esfuerzos muy genuinos de medios de comunicación grandes en donde están poniendo una agenda ambiental. Yo creo que desde hace como, no sé, unos 4 o 5 domingos he visto que Caracol Noticias, que si no estoy mal es el noticiero más visto del país, abre con noticias ambientales y eso me parece muy, no sé, como curioso, o sea, como, como no solamente curioso, sino me parece impactante también y que hablen de la COP y todo esto me parece relevante, aunque creo que van a tener un presentador con IA o algo así, no sé, algo vi en Twitter. Y yo creo que entonces volviendo a esto, yo creo que por coyuntura, digamos, tenemos que hablar de la COP. No sé qué tanto de aquí en adelante la conversación ambiental de lo que se logre en la COP eh, se va a mantener en la agenda. Yo creería que se tiene que mantener en la agenda, pues lo mínimo es hacerle seguimiento a las decisiones que se toman y de dónde va a salir la plata para financiar esos planes de biodiversidad, por ejemplo. Eh, pero yo creo que el solo hecho de que sea en Colombia, de que venga esa cantidad de gente y que haya una agenda pues muy rica alrededor de eso, nos está obligando a hablar de eso y eso ya tiene que ser positivo. Ok, entonces eso tiene una coyuntura, encuentra un pico y entonces ahí el reto está en lograr Mantenerlo. mantener algo de eso No, lo en... mínimo es hacerle seguimiento, o sea, lo mínimo yo creería. Y pues también, bueno, ahí, o sea, no soy presunto podcast, pero, o sea, yo creo que también hay, o sea, tenemos que empezar como medios de comunicación, a interesarnos en tener redacciones que conozcan de lo que se está hablando en las discusiones medioambientales. O sea, no digo, no creo que ningún medio en Colombia tenga pues los suficientes recursos para ir a cubrir la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, entiendo, pero sí que ese tipo de conversaciones políticas ambientales entren en el radar de los periodistas. Y esto es un tema que va poquito a poquito. O sea, no creo que el chip cambie tan rápido porque lo que hablábamos ahora, yo sí creo que lo que dijo el exdirector de la FM es algo que sí piensan colegas en nuestro país. Solamente que no lo dicen. No lo dicen, Solamente claro. que no lo dicen, pero en verdad yo sí creo que eso no es una excepción. Tampoco creo que sea la regla definitiva, pero no creo que sea una normalidad, anormalidad. Lo que sí creo es que nuestro trabajo es empezar a educarnos y empezar a hacerle seguimiento a estos temas porque ya nos está mostrando, el mundo nos está mostrando que es algo que de lo que tenemos que hablar. Nuevamente, existe un muy buen periodismo ambiental en Colombia, es solamente sacarlo de los nichos que solamente se consumen para poder poner la conversación en las agendas públicas. Claro, súper interesante. Oye, Tatiana, bien, digamos que para cerrar, nosotros aquí en Poder Ambiental tenemos una tradición y que tiene mucho que ver con dos palabras que tú has utilizado mucho dentro de la conversación. Una de esas es poder y otra es política. Yo te quería preguntar, para ti, ¿qué es poder y para ti, qué es política? Uy, yo he pensado mucho en eso. Arranco con política. Política no es solamente la política electoral, no es solamente ir a votar. Yo creo que la política es todo acto que nosotras como individuos, seres humanos, hacemos en el día a día para mostrarnos cómo somos. Hay una autora que dice que lo personal es político y no puedo estar más de acuerdo. Todas las intervenciones que haces en tu cuerpo, que haces en tu casa, que haces en tu sistema de vida, es un acto político, es un mensaje que tú estás dando. Política es dar mensajes. Y yo creo que el poder, al menos desde la forma en que yo lo veo, el poder es la capacidad que tú tienes de hacer que las cosas sucedan. Hay gente que tiene una capacidad enorme de que las cosas pasen en escala nacional. Hay otra gente que tiene un gran poder de hacer que existan pequeños cambios en pequeños grupos sociales. Todo eso es poder al mismo tiempo. Entonces, la capacidad de hacer que las cosas sucedan. En el caso, pues, digamos, del tema político que yo curo, el poder es
El poder es lograr que a tu favor ocurran cosas que puedan impactar también en lo local y en lo nacional. Y eso atañe desde el líder de un grupo armado hasta un empresario. Eso cubre todo ese espectro. Súper. Tatiana, muchísimas gracias. ¿En dónde puede seguir la gente con huevos revueltos con política? Huevos Revueltos con Política está en todas las plataformas de podcast y está también en YouTube y está también en la página de La Silla Vacía. Así que todos los días de lunes a viernes, desde muy temprano en la mañana, hay un capítulo nuevo para hablar de poder y política. Muchas Súper. gracias por invitarme. No, Tatiana, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Y recuerden, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político. Chao. Listo.